La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Vamos a empezar el día de hoy en el libro del profeta Jeremías. Ayúdele a la persona que está a su lado a encontrar el libro del profeta Jeremías. Y en un momento le voy a indicar en qué capítulo vamos a empezar. Vamos a empezar casi al final del libro, Jeremías. Pero el día de hoy vamos a usar el tiempo que tenemos juntos aquí en Senda de Vida. Considero como su pastor que es de verdad es un tiempo muy especial, muy privilegiado. Usted nos concede unas horas de su semana que seguro siempre están ocupadas y tiene muchas cosas que hacer, y apreciamos mucho que usted aparte un tiempo para su crecimiento espiritual, para estudiar la Escritura, y no queremos desperdiciar su tiempo, no queremos hacer algo aquí que no venga de la palabra y de lo que no estemos convencidos. Nunca haremos aquí nada por llenar un espacio, lo hacemos con una convicción profunda. Y es buen tiempo, estamos empezando enero, bueno, no empezando, ya pasamos la mitad de enero, pero estamos empezando el año, quería decir. Y es buen tiempo para hacer un recuento de cómo vamos y de a dónde vamos, de por qué hacemos lo que estamos haciendo, qué sentido tiene las cosas que estamos haciendo. Y es de esas ocasiones en las que, si usted ha tomado algún viaje en el que usted maneja o va con un grupo de personas que ustedes manejan, no el autobús, sino ha tomado un viaje en el que ustedes van siguiendo una ruta, es siempre muy sano, muy bueno detenerse, mirar el mapa y decir, a ver, yo estaba aquí y voy hacia acá, voy a la zona de Guerrero, pero aquí veo letreros que dicen Mazatlán, entonces probablemente algo anda mal. Hace muy bien, es muy sano detenernos todos en algún momento y entender por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Entonces, si usted me permite, en medio de su vida atareada que tiene, su esposa o tu esposo, o tus hijos, o tu trabajo, o tus sueños, o tus metas, o tu novia, o tus uñas, y tu maquillaje, y tu dinero, toda tu vida, vamos a hacer zoom out un poquito, vamos a salirnos en zoom para ver dónde encaja y cómo está encajando tu vida en el plan general y maravilloso y perfecto de un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. La semana pasada aprendimos que así como usted hace planes y propósitos al empezar el año, Dios también los hace, Dios también planea, y Él tiene el 2014 en su plan de las edades y de la eternidad con cosas específicas que Él quiere hacer. Pero es muy sano, como te explico, hacernos atrás y ver cuál es el propósito general básico de Dios. Si a usted le preguntaran, piense cómo contestaría esta pregunta. Si alguien viene con usted y le dice, bueno, a ver, ¿Dios existe? Usted contesta, sí, Dios existe. Y esa persona le pregunta, pero a ver, dime en una forma sencilla, ¿qué quiere ese Dios? ¿Qué quiere? ¿Cómo contestaría usted esa pregunta? ¿Qué quiere Dios? Si alguien te pregunta, oye, ¿por qué Dios pues se toma la molestia de aguantarnos? ¿O por qué Dios pues permite un tsunami? ¿O por qué hay hambre? ¿O por qué los gobiernos? ¿O por qué mi vida yo he sufrido? Y mezcla todo. La pregunta a contestar es, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué hace Dios todo lo que hace? ¿Cuál es el objetivo? Si Dios tiene una meta, ¿cuál es esa meta? O deberíamos, hermanos, les pregunto, deberíamos empezar más atrás y preguntar, ¿Dios tiene una meta? ¿Dios tiene un objetivo al que quiere llegar, un fin al que quiere llegar? ¿O Dios existe ahí en la eternidad reaccionando a lo que nosotros hacemos? ¿O la Biblia revela, como aprendimos la semana pasada, un Dios que allá está la meta, pone sus ojos allá, usa todo su poder para dirigir la historia a un punto, o no lo hay? Si usted está en la universidad o tiene amigos que son ateos o agnósticos, te van a decir que no existe propósito, no hay un fin. Entonces nuestra existencia, pues quién sabe qué sea. El agnóstico dice una cosa, el ateo dice otra, pero si no hay un Dios que tiene una meta y un fin, la pregunta que quiero que me contestes es, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? Si no hay un Dios que tiene una razón de ser para todo y un plan que quiere llevar a cabo y una meta y un fin y un objetivo,
La pregunta a contestar, si eso no es cierto, es ¿para qué estamos tú y yo aquí? ¿Cuál es la razón de vivir que tiene un agnóstico? Probablemente se haga hedonista, ¿verdad? Y probablemente se haga, pues, solo disfrutar la vida en lo que estos impulsos eléctricos disfrutan un taco de canasta y ya. Esa es la razón de la vida. Son temas profundos, a algunos de ustedes no les gustan esas cosas, a otros nos fascina pensar nuestra fe y entender de qué se trata. Pero voy a darle vuelta a la tortilla aquí. Si hay un Dios que tiene un propósito definido y específico, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver tu vida con ese propósito específico? Y la pregunta a contestar es, ¿cuál es ese propósito específico? ¿Cuál es la meta? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué meta tiene? ¿Cuál es su máxima meta? ¿Cuál es su propósito último? ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? Permítame ponerme filosófico 30 segundos. ¿Por qué Dios crea, con todo ese poder que tiene, decide crear algo en lugar de no hacer nada? Pregunto, si Dios no hubiera hecho nada, ¿seguiría siendo Dios? ¿O Él necesita de algo más para ser Dios? ¿Seguiría siendo Dios? Ok, entonces, a ver, filosóficos, ¿por qué crear? ¿Por qué hacer algo si Él podría seguir siendo Dios soberano, perfecto? Dirían alguien, necesita amor, y como necesita amor, por eso creó. No, porque el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Espíritu, y el Espíritu ama al Hijo, y el Espíritu ama al Padre. Allá hay amor perfecto y no necesitan de ningún amor externo. Entonces no es la respuesta correcta. Pero la pregunta es, ¿por qué crear? En lugar de decir, ay, ¿para qué me tomo la molestia? Mejor yo existo aquí a gusto, solito. ¿Para qué? ¿Qué molestia con los hombres, no? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué crear y hacer algo? Por supuesto que cuando nosotros revisamos la Biblia, encontramos una semillita acá y un pedacito acá y una veta de oro por aquí, en las que al juntarlas todas, encontramos una respuesta a esa pregunta que es contundente, hermanos. Es clara en la Biblia. La primera parte de esa respuesta tiene que ver con lo que ya mencionamos, con el amor. La naturaleza de Dios, su esencia, su carácter esencial es amor. Y el amor se da, sale, solito, brota. Entonces, la respuesta más sencilla y simple en un sentido de por qué Dios crea algo en lugar de hacer nada es por amor. Porque ese Dios ama, y en su naturaleza de amor no es que necesite el amor de los demás, es que ese amor le lleva a compartir su amor con los demás. No a exigírselos, sino a compartirlo con ellos. Entonces sí, en la Biblia existe la indicación clara de que Dios crea porque va de acuerdo a su naturaleza de amar y compartir lo que Él es con criaturas semejantes a Él. Entonces, te voy a llevar a varios pasajes de la Biblia, y si me acompañas empezamos en Jeremías, pero encuentra el capítulo 51, si eres tan amable. Y sé que esto para algunas personas puede ser muy profundo, sus dudas, muy, muy complejas sus preguntas, y una respuesta como la que estoy dando sola no alcanza. Y entiendo a quien esté en esa postura. Solo quiero establecer que la Biblia no nos deja decidir eso por nosotros mismos. La Biblia es contundente respecto a la existencia de un Dios personal que decidió crear, y decide crear por amor, y al decidir crear tiene un propósito. Ese es el punto aquí. En Jeremías 51 se nos dan ciertas palabras en este versículo en los que se habla de que al crear, cuando hablamos de que creó por amor, en esa creación y está implícito un propósito. No habla la Biblia de que Dios crea para divertirse y que nomás a ver qué sale, o un cáliz. Pues voy a hacer este hombre a ver un cáliz, si me sale muy feo lo cambiamos, ¿verdad? No hay indicaciones. Cada palabra en estos versículos que le voy a mostrar indican que en la creación Dios metió su inteligencia, su sabiduría, e hizo las cosas como son por una razón específica. Observe, por ejemplo, conmigo Jeremías 51. ¿Ya lo tiene? Cheque conmigo el verso 15. Dice así, es un versículo muy cortito, sencillo, pero hay que ver la profundidad de cada palabra. Él es, hablando del Dios único y verdadero, Él es
el que hizo la tierra con su poder. Entonces ahí hablamos de un Dios que tiene el poder de generar de la nada creación, hacer algo de nada. Solo Dios puede hacer eso. Y dice, el que afirmó el mundo, ¿con qué cosa, hermanos? Con su sabiduría, y extendió los cielos con su inteligencia. Su sabiduría y su inteligencia y su poder, esas tres cosas están implicadas en la creación del mundo. No hay la idea en la Biblia de que Dios hace y experimenta y a ver cómo funciona, sino que todo tiene una razón de ser. Y los cielos están como están porque Dios aplicó su inteligencia y vio que se ocupaban así para su propósito. Extendió la tierra con su sabiduría de acuerdo a su propósito. Creó la tierra como la creó con su poder de acuerdo a ese propósito. Mismo libro de Jeremías, pero ahora te voy a invitar a regresar al capítulo 10. Hay muchos pasajes, he escogido unos cuantos para ayudarnos a entender la razón de esto. En Jeremías 10:12, si se ayudan y buscan conmigo la cita, dice así, 10:12, el que hizo la tierra con su poder, ahí tenemos el mismo elemento. Luego dice, el que puso en orden el mundo con su saber. ¿Se acuerdan del versículo anterior? Sabiduría, aquí tenemos su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. Las mismas cosas específicamente. Entonces vemos claramente que en todo lo que Dios ha hecho está su sabiduría. Y esa sabiduría implica que tiene un propósito. Ahora, ¿por qué crear la tierra como la creó? Bueno, algunos que, insisto, estén muy interesados en esto, tendrán que buscar el principio teantrópico, que tiene que ver con la idea de cómo la tierra, el planeta que habitamos, está perfectamente diseñado para la vida humana. Un poquito más lejos del sol, nos congelamos. Un poquito más cerca del sol, y todos seríamos morenitos, nos freímos. Un poquito más larga su movimiento de traslación y no se dan las condiciones para las cosechas. Si girase más rápido, ¿verdad? La tierra, no se darían los elementos, todas las cosas, la gravedad ni es tanta ni es mucha, la temperatura, es decir, ese es el principio en el que se implica al ver la creación que Dios tenía planeado que el hombre viviera allí. Ve conmigo Isaías, estás en Jeremías, bueno, ahí Isaías, cerquita, pegadito, unas páginas atrás encuentras el profeta Isaías, y te quiero dar unos pasajes que son en realidad muy claros. Estamos hablando de un Dios que crea. ¿Y por qué crea? Porque ama. Pero ¿cuál es la razón de crear? Tiene un propósito, lo hace todo con inteligencia, por una razón. En Isaías, vamos a empezar, si me acompañas, al capítulo 42. Isaías 42. Sé que es más cómodo para ustedes estar en un solo pasaje y ver solo el pasaje, pero esta información está a lo largo de toda la Biblia y me interesa que usted la junte y haga su rompecabezas. Insisto, Isaías 42, verso 5. Fíjese lo que declara el profeta. Así dice, Isaías 42, 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega. Atención, despliega es lo que hicieron nuestros hermanos en la mañana con estas lonas. Ellos ya saben cómo van, saben que si aquella cuerda no es estirada correctamente, se abre ahí un espacio y luego le da el sol a unos, y saben que si no se pega bien allá, entra la luz y usted no puede leer la letra. Entonces están acomodadas, están desplegadas. ¿Qué sucede cuando termina? Se despliegan. Entonces mi Biblia dice en Isaías 42:5 que mi Señor, el creador del universo, despliega los cielos. Y Él dice, extiende la tierra. ¿Y qué dice ahí? Sus productos. Ojo, usted va a decir, pero el hambre en la tierra. El hambre no es un problema de producción, es un problema de distribución. El hombre acapara, tira un montón de comida, mientras en otros lugares no hay que comer. No es un problema de producción, es un problema de exceso de explotación y un problema de distribución. Bueno, punto. Pero el asunto aquí es que dice la Escritura que es el Señor el que extiende la tierra y sus productos. Y observe qué más hace: el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan.
Entonces, si Dios tiene un propósito para la forma de la tierra, y tiene un propósito para la forma de los cielos, y el tamaño de los cielos, y la temperatura, y tiene un propósito con su inteligencia para todo, ¿tú crees que tu vida y tu existencia no tienen un propósito? ¿Tú crees que Dios hizo la tierra y cuida a los pajaritos, pero de repente apareciste tú? Y Dios no contaba con tu astucia. Dijo, ¿yo ahora qué hago con este? Es que ellos querían un hijo y salieron gemelitos, y el segundo pues no tenía un plan para él. Dios no tiene un problema con eso, es soberano. Pero lo que hay que observar aquí es que en todo lo que él hace, la creación, la distribución, cómo está desplegado, hay una razón de por qué se hace así, hasta el punto de que aquellos que tienen aliento en la tierra y los que tienen espíritu y están vivos, es porque Dios con su inteligencia lo puso así. O sea, usted, según este pasaje, está vivo porque Dios en su propósito así lo quiere. Él es soberano, Él es Señor. El día que termine su tiempo, se acabó. La Biblia dice en otro lugar, mis meses y tus meses están contados en su mano. Y Él sabe cuántos voy a tener yo. ¿Yo puedo alargar eso? ¿O puedo acortar eso por mí mismo sin su soberanía? No. Pero lo que quiero que entiendas es que la Biblia habla de un Dios que hace las cosas con una razón. Y quiero que me acompañes, por favor, al capítulo 45. Te voy a dar otros pasajes que nos van ayudando a dar como pasos. En el capítulo 45 aparece el verso 12 primero, que quiero que me ayudes a leer. Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, dice el Señor, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. El hombre, pues, según la escritura, no viene del changó o de una amiba o del hombre de Cromañón o el de Neandertal. El hombre, según la escritura, fue creado por un Dios inteligente y sabio que hace todas las cosas con una razón y por un propósito. El versículo más claro sobre la creación de la tierra y el hombre y su relación con ella está en el verso 18, mismo capítulo, Isaías 45. Gracias por su paciencia en estar buscando. Isaías 45, 18, observa lo que dice. Yo lo tengo subrayado. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso. Esas palabras no indican hizo como que se tropezó y salió eso, ¿no? Hizo indica una razón, un propósito, herramientas, medios para lograr un fin. Pero observe la frase que sigue. ¿Qué dice tu Biblia? No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, y luego establece, yo soy Jehová y no hay otro. Muy bien. Hasta aquí solo con esos versículos, ¿qué verdades armamos? Armamos la verdad de que hay un Dios que tiene intenciones para todo lo que hace. Lo hace con inteligencia, con sabiduría y con su poder. Y que al crear la tierra, la hizo con la razón específica de que el hombre viviera allí. Entonces quiero contestar la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Pues porque ama. Dios ama y creó, según Génesis, a unas criaturas semejantes a él. ¿Usted ha leído Génesis? Donde dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Le leo nada más, escuche Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Según la Biblia, Dios no termina la creación cuando tiene ahí animalitos y el sol en su lugar y las aguas separadas y la tierra separada. Está incompleta. Le falta una creación que sea semejante a Él. Y usted ha escuchado antes, lo hemos enseñado aquí, que de todas las cosas que creó, el hombre es el único que se implica que Dios usó sus manos, porque tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Y es la única criatura a la que Dios de su espíritu sopla sobre ella para que reciba el espíritu de Dios mismo. No pasó eso con los animalitos. Les dio la vida, un tipo de vida. Le creó las lunas y las estrellas, pero al ser humano es al único al que Dios le da su vida. Y dice que es semejante a Él. Y eso somos tú y yo. La pregunta sigue ahí, ¿para qué? ¿Por qué hacer eso? Dígame usted quién fue el primer hombre que Dios creó. ¿Cómo se llama? Adán. Claro, ahí está Adán.
Piensa que lo creó chueco, o que primero le hizo una oreja más grande, o un ojo, por ejemplo, aquellos que trabajan con asuntos de evolución y creación. El asunto donde se atoran, aparte del cerebro y aparte del corazón y aparte de las células del nacimiento, es con el ojo. Poca gente sabe explicar realmente la evolución del ojo. Y sé que hay científicos que pueden desmentirme en un instante y decir sí, así, así y así. Pero es complicado realmente entender cómo fue evolucionando el ojo de ser algo imperfecto a ser algo como lo que tú y yo tenemos ahora. Y tenemos dos. Unos rojos, otros amarillos y verdes y otros morados por afuera, pero tenemos dos. Ese Dios perfecto crea, diseña, arma y tiene una meta y dice, para lograr aquello hago esto ya. Entonces el objetivo, si nosotros revisamos la escritura, es por amor, porque quiere que haya criaturas que compartan esa relación de amor con Él. Así que cuando juntamos toda la evidencia, la Biblia nos dice que el hombre, su vida, en realidad está en las manos de Dios. Escucha este pasaje. En su mano, está hablando de Dios, está el alma de todo viviente y el aliento de todo el género humano en sus manos. Otro pasaje dice que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Dios no necesita, porque dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces esto nos lleva a contestar, como estábamos explicando aquí, la idea de cómo Dios en su obra y en su trabajo revela que hay una meta final. Y la podríamos explicar así. Hablamos de un Dios que inicia con un plan, con el hombre creado perfecto, en una relación perfecta. Algo pasa en la Biblia, que estamos viviendo ahora en medio de eso, y al final la Biblia termina con Dios y el hombre en una relación perfecta. ¿Qué le dice eso a usted sobre lo que Dios quiere? Un hombre, una mujer en una relación perfecta, de amor, de armonía, se hablaban todos los días, se amaban, el hombre le daba las gracias y lo adoraba, y Dios compartía su amor y los bendecía. Algo sucede, pecan, ¿verdad? Y se arruina todo y vemos un relajo en toda la Biblia. Pero ¿cómo termina la Biblia? Con un Dios en perfecta armonía con el hombre, que ahora son muchos. La pregunta entonces es, ¿cuál es el plan? Por supuesto que hay varias maneras de ponerlas, de explicar esto, pero esencialmente estamos hablando de un Dios que desea, quiere un reino donde haya criaturas semejantes a Él, con quienes Él pueda compartir una relación eterna de amor, en la que ellos le adoren y le sirvan, y Dios les ame y les provea, les proteja, les bendiga por toda la eternidad, de esa gente de entre todas las naciones y las etnias del mundo. Ese es el plan básico. Si a mí alguien me pregunta, a ver Alex, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué se está tomando la molestia de hacer todo esto? Y iglesias, las cruzadas, y luego los judíos y los musulmanes. ¿Qué quiere Dios? Esta sería la respuesta más sencilla. Dios quiere un reino de criaturas semejantes a Él, en las que hay una relación de amor, de armonía, de adoración y de servicio, en las que Dios pueda bendecir y cuidar a criaturas semejantes a Él de entre todas las naciones del mundo. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito. Lo ponemos de esta forma: la máxima meta de Dios es establecer su reino en el universo. Esa es la forma, en una nuez, en un cacahuatito, lo que contiene, o lo que sería el tema central de la Biblia. Un Dios, insisto, que tiene una relación eterna con criaturas semejantes a Él, capaces de amar, capaces de adorar y de servirle, y a las que Él bendiga y cuide por la eternidad. Pero ojo, para que eso suceda, estas criaturas tienen que ser pensantes, ¿cierto? ¿Sí o no? Tienen que tener libre albedrío. Para amar a Dios tiene que ser libre, porque el amor que es obligado no es amor. Para que la adoración sea genuina tiene que ser voluntaria, de Señor, yo te reconozco y te adoro. Si es obligada, no es adoración. Es un reconocimiento que dice la Biblia que hasta los demonios dan, pero ese no es el tipo de adoración que Dios quiere. Él está hablando de una relación con nosotros. Pero aquí es donde viene entonces el asunto donde tú y yo entramos. Observa, para poder explicarte esto,
¿Cómo termina el plan? Abre tu Biblia en Apocalipsis. No sé si conozcas ese libro, a lo mejor sí. Está hasta el final de tu Biblia. Algunos ya lo sueñan. O se sueñan en el cielo, o se sueñan con las bestias o algo así, pero se sueña. En Apocalipsis capítulo 7 tenemos una fotografía, una imagen de cómo se va a ver el plan que Dios inició con Adán cuando esté cumplido. ¿Sale? ¿Cómo se va a ver esa meta máxima? ¿Cómo se va a ver? Apocalipsis 7 nos da una foto de eso. Abre tu Biblia ahí en el capítulo 7 y ¿te parece si leemos en tu versículo número 9? Apocalipsis 7:9. ¿Cómo se va a ver el plan de Dios cumplido? Aquí está. Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Esta gran multitud está en el cielo, delante del trono de Dios. Entonces, ¿van a ser muchos o poquitos los que están allí? Muchos. Y dice, la cual, ¿qué tantos son? Pues dice, la cual nadie podía contar. Siempre hay el hermano que me pregunta, ¿pero cuántos eran, pastor? Pues nadie los puede contar, no, pero o sea, ¿como cuántos? No, no se puede contar. Son tantos que no se puede contar. Y observe lo que dice allí. De todas naciones, todas, atención líderes, todas las naciones van a estar allí. Y hoy, que es 19 de enero del 2014, todavía hay naciones que no han escuchado. Y allí van a estar todas. Todas las naciones, ¿qué más dice? Y tribus, al día de hoy hay tribus que no han escuchado. ¿Y qué más? Y pueblos, lo mismo se aplica para los pueblos. Y lenguas. Toda nación, repito, si me permite, todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Imagínate la escena. Ojo, hermanos, este es el cumplimiento del plan de Dios. No lo que ve en las películas, que el mundo se acaba y está todo destruido y ahí andan unos sobrevivientes peleándose con zombies. Y mucha televisión. Esto es lo que enseña la Biblia. Un Dios capaz de transformar la maldad y el pecado del hombre y vencerlos a través de su Hijo en la cruz y restaurar completamente este reino. Lo vamos a ver después en la tierra misma. Por eso sigue explicando Apocalipsis. Clamaban a gran voz, estoy leyendo el verso 10. ¿Qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y siga leyendo y va a leer que los ángeles se unen y ahí está toda una representación gigante de la creación dándole gloria al Señor. Y si quieres saber cómo termina esa historia, váyase al capítulo 20, 21 y 22 de Apocalipsis y verá a un Dios que ahora mora con los hombres. Ese es el plan de Dios. ¿Lo entendemos? Creación por amor. Pero en esa creación hay un propósito. ¿Cuál es el propósito, Dios? ¿Por qué haces eso? Porque quiero amar a esas criaturas semejantes a mí. Quiero bendecirlas, que disfruten de lo que yo soy, que me reconozcan y me sirvan y me adoren y yo les bendiga y les cuide, porque Él es Dios y merece la gloria y la honra. Pero su visión es, cuando llegamos al final de la historia, que esa adoración y ese reconocimiento haya una representación de todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos y todas las lenguas que hay en el mundo ahora, o que ha habido, de todas. ¡Wow! Ahora, permítame un segundo, vamos a regresarnos, porque aquí es donde se pone buena la cosa. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Tener muchos o poquitos? Muchos, unas multitudes que nadie puede contar. ¿De qué variedad va a haber ahí? Pues de todas las lenguas, todas las tribus y los pueblos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo se van a reconocer? ¿Todos van a estar vestidos de mezclilla? ¿Y camisa del cocodrilito? Para nada. Van a ser distintivas por su cultura y por su forma de hablar y su vestimenta especial y sus colores en la cara y sus gritos y sus instrumentos. Van a ser distinguibles. Pero a ver, aquí está el final de la historia. Pero ¿cómo empezó? Aquí está la clave, no se lo vaya a perder. ¿Cómo empezó esa historia? ¿Con un Dios creando la tierra perfecta o no? Perfecta, todo lo que se necesitaba. Pero aquí está la clave. ¿Cuántos de esos crea?
Aquí vemos una multitud que nadie podía contar. De esos güeritos, chinitos, amarillos, morados y todo, ¿cuántos hizo Dios? En Génesis, uno. Adán lo forma del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en su nariz y le dice a Adán, lo bendice. Pero ojo, cuando Dios ve a Adán y ve el plan allá, dice, Adán, ¿cómo que le falta algo? Porque de Adán, ¿cómo van a salir más? Si puja Adán, salen más. Si Adán se echa agua en la palma de la mano, ¿sale otro Adán? Ojo, ojo ahí. Dice Dios, todo es bueno, perfecto. Hay una cosa que no es buena. Es la primera vez en tu Biblia que se menciona no es bueno. ¿Quién sabe dónde está eso? En Génesis 2, Dios ve su creación y dice, todo es bueno, perfecto, excelente, esto está quedando bien para el propósito. Estas cascadas, estos animales, todo está bien. Adán está perfecto, pero hay una cosa aquí que no está bien. No es bueno que el hombre esté solo. Pero ojo, 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 ¿cuál es el propósito? Multitudes, montón de gente de todas tribus, lenguas, pueblos y nación. Pero empieza con uno. Gracias por seguirme hasta acá, lo estoy mareando, yo ya sé, pero gracias por seguirme. Está Adán allí solito y dice Dios, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Ayuda para qué? Eso, para llegar a aquello, porque Adán no hubiera podido. Sí sabe biología un poquito, hombre, mujer, sabe eso, el aparato reproductor masculino y el femenino, todo eso. Si no, pregúntele a su mamá. ¿Ok? Pero sabe, ¿no? Adán solo no puede. Entonces dice el Señor, le haré ayuda idónea para él. Y usted sabe la historia, hace caer sueño profundo, abre una costilla de su lugar y de un hueso de su hueso y carne de su carne, el Señor le forma una mujer. La pone allí, despierta a Adán y Adán dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Le voy a poner muy original, varona. Eva, que significa madre de todos los vivientes. Pero a ver, piénsele, ¿cuál es el objetivo? Multitudes de entre toda etnia, pueblo, tribu, nación, lengua y cultura. Pero ¿cómo empezó Dios? ¿Cómo empezó? Con dos. Busca en tu Biblia, no te pierdas este versículo. Busca en tu Biblia Malaquías. Tómese el tiempo, por favor, para buscar este pasaje. Malaquías, si no ubicas Malaquías, busca Mateo y unas páginas atrás va a aparecer ahí. Si tienes todo el Nuevo Testamento, ni le busques porque no va a estar, pero Malaquías, capítulo número 2. Este pasaje lo había leído y lo había visto y lo había pasado en mis lecturas, y hasta que Dios me hizo, me dio un zape ahí, ¿verdad? Me dijo, pon atención, mira lo que estoy diciendo ahí. Y en Malaquías 2.15, por favor, ponle atención a este versículo, tiene unas verdades impresionantes. Dice el 2.15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? A ver, piénsele. Pregunta, ¿pudo haber Dios creado 10 Adanes perfectos? ¿O se le hubiera agotado las fuerzas y el espíritu? ¿Pudo haber Dios creado 100? O les pregunto, en Apocalipsis, ¿cuánta gente hay? Dice que nadie les podía contar las multitudes. ¿Pudo Dios haber dicho 1, 2, 3, 4, 5 mil millones, chorrocientos mil y crearlos a todos así? Sí, se le hubiera acabado el espíritu. Dice la Biblia claramente, es tremendo. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Y yo pregunto, como aquí Malaquías, ¿y por qué uno? ¿Por qué no 1000 o 10 millones? ¿Por qué uno? ¿Qué contesta la Biblia? ¿Qué contesta la Biblia? Póngale atención. Claramente dice la Biblia, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea,
esa pareja que empieza allí, Dios pudo haber cumplido el propósito de Apocalipsis 7 con una sola palabra y en una orden. Como hizo las estrellas, ¿no? Así, de un jalón. Y como separó la luz de las tinieblas, con ese poder pudo haber creado esa multitud de personas que le adoraran. Pero dice Malaquías, no, Él no lo hizo así. Hizo uno, ¿por qué? Porque Dios quiere una descendencia para Él. O sea, la vida que Dios puso en Adán y Eva, Él se la pudo haber dado a todas esas multitudes. Pero aquí está lo impresionante. Dios los incluye a ellos en su plan para decirles, vamos a llegar allá y ustedes me van a ayudar. ¿Cómo, Señor? Aquí está la vida, pásenla. Nada más. Eso es lo que tienen que hacer. Y pásenla tanto, que hasta que lleguemos al punto de ser multitudes que disfruten de las bendiciones de Dios. Observe de qué se trata el plan. El plan consiste en tener multitudes que le adoren, pero esas multitudes no salen de los árboles. Ese hombre que estará en Apocalipsis 7:9 con un penacho y una flauta hecha de caña, descalzo, y su color de piel oscuro, y estará gritando alabanzas a Dios, ese es hijo de alguien. Obvio, ¿no? Ese muchacho que esté ahí, esa mujer que esté adorándole en árabe, es hija de alguien. ¿De dónde agarró la vida? Se la pasó su papi, su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y sígale tataratatata, hasta Adán. Pero ¿qué sucede si Adán y Eva, en lugar de pasar la vida, la cortan o pasan muerte? Usted conoce la Biblia, Génesis 3, ¿qué sucedió? Génesis 3, ahí están este hombre y esta mujer, blasfeman contra Dios y le dicen, no nos interesa tu propósito, queremos el nuestro, queremos nuestro reino y nuestra tierra. Desobedecen a Dios, lo rechazan, entra el pecado, y los hijos que nacen de Adán y Eva sí reciben la vida física, pero recibimos de nuestro abuelo Adán pecado, muerte, destrucción. ¿Y ahora? ¿Quién podrá defendernos? Le estoy hablando del mensaje de Génesis Apocalipsis en unos minutos, así que tengan paciencia. ¿Qué va a pasar? La historia continuará la siguiente semana, pero le puedo comentar mientras que Dios tiene un plan. Si estos hombres, en lugar de pasar vida, pasan muerte, ¿cómo le hace Dios? Hay que hacer un segundo Adán. Ahora, ¿Dios borró al primer Adán e hizo el segundo? No, hizo una promesa. Pecaron, muchachos, les va a caer la consecuencia de su pecado. Tú vas a dar dolor a tus hijos, vas a dar a tus hijos, ¿cómo es? ¿Vas a dar a luz? A tus hijos con dolor. Gracias. Vas a dar a luz a tus hijos con dolor. Y Adán, el fruto que yo te daba de la tierra, ahora se lo vas a tener que sacar con el sudor de tu frente. Les va a costar, y tu mujer va a querer tomar tu lugar, y tú no vas a querer el tuyo, y viene unas consecuencias tremendas de lo que han hecho. Pero Dios hace una promesa, y a la serpiente, a ti te digo que la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Tú la vas a herir en el calcañar, pero esa simiente de mujer te va a dar en la cabeza, porque Satanás metió su reino allí, y el hombre aceptó el reino de Satanás. Es una historia larga, pero quiero, condensándola, explicarte que Dios siempre desde el principio tuvo un plan. Y su plan fue que así como Adán y Eva tenían que pasar la vida, cuando llegamos a Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y Él viene a la tierra, Él es el segundo Adán. Y ¿sabes qué? También la intención de Dios es que la vida de Cristo se transmita. Porque Dios puede crear cristianos con su voz. Juan dice que si las piedras o los hombres no alaban, las piedras Dios las puede hacer hablar. Y si tú y yo no tenemos hijos, Dios puede sacar hijos de las rocas. No es un problema para Dios. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Una descendencia. Entonces, termino con esta idea. Aunque ellos habían hecho eso,
La orden de Dios en la Biblia, cuando está Adán y Eva allí creados con ese plan de Dios de tener multitudes, hay tres cosas que Dios les dice al hombre. Usted se las sabe de memoria, algunos de ustedes. Dice que en la Biblia que el Señor les dijo, los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Esa es su misión, muchachos. Pero a lo mejor Adán hubiera dicho, Señor, ¿y para qué? Es que yo quiero que toda la tierra esté llena con una multitud de muchas culturas y colores y lenguas que disfruten de mis bendiciones. Así que pónganse a trabajar. Qué rico, ¿no? Digo, Adán y Eva, ¿cierto? Una bendición tremenda. Fructifiquen, muchachos, tengan hijos. Y luego que sus hijos, esa vida que les dieron, ¿qué tenían que hacer los hijos? Pasarla. A Dios le encantan los hijos porque es un reflejo de la transmisión de vida de Él. De vida de Él. Ya platicaremos. Cuando veamos los temas de la familia, les recomiendo que no se los pierda. La Biblia es clara cuando veamos lo de la familia. Nos va a doler, pero es muy clara. Va a aprender mucho. Vamos a ver ahí la importancia del papá, los hijos, todo ello. Pero aquí Dios tiene el plan de que Adán y Eva hagan ese trabajo de expandir, pasar, reproducir su vida. Y la buena noticia es que ese plan no cambió cuando Cristo vino. Vino un Cristo, pero hoy tenemos muchos cristianos, ¿cierto? ¿Cómo llegaron a ser muchos cristianos? Porque la vida de ese uno, Cristo, se pasó a 12. Y la vida de esos 12 se pasó a 70. Y la vida de esos 70 no se la guardaron, se pasó a 120. Y luego 500, y luego 3000 y 5000. Y dice que se llenó la tierra del evangelio. ¿Pero cómo? ¿Creando Dios con su palabra? ¿Todo eso? Le da la responsabilidad a uno. Adán fracasó, Cristo venció. Adán nos hereda muerte, Cristo nos hereda vida. ¿Cómo se obtiene? Cuando alguien me la pasa. Dios me engendra, me hablan del evangelio, lo creo, recibo vida eterna y ahora lo tengo que pasar. Pero ¿qué sucede si yo le corto? ¿Me entiende? ¿Qué sucede si hay lenguas que no han oído y tú y yo no hacemos nada? ¿Qué sucede si hay naciones donde no está el evangelio y tú y yo estamos aquí a gusto? ¿Entiende dónde encaja su vida en ese plan de Dios? ¿Cuál es el plan? Llenar la tierra. Toda tribu, etnia, pueblo, nación, lengua, todo. Y aquí estamos tú y yo en el 2014. Con una Biblia completa. En español, con sillas para oír la palabra en tu idioma, no estás oyendo. Tenemos recursos, estamos vestidos, la mayoría con algo decente, hemos comido, muchos más de lo que debemos, más de lo normal, con ciertos gustos, lujos. Gloria a Dios, hermano, gracias a Dios, no quiero hacerle sentir culpable. Lo que estoy diciendo, si ya su conciencia trabaja, usted sabrá, pero lo que estoy diciendo es, somos nosotros los que fuimos capacitados por Dios, lo va a ver en la Biblia, cuando Él nos toma como su iglesia y sopla en nosotros su espíritu para que tomemos esa vida y la pasemos, reproduciéndonos, hablando a otros de Cristo, trabajando en edificar a los creyentes. Hay una razón para tu vida en esta tierra y no tiene que ver con el color de tus uñas. Jóvenes, hay una razón para tu vida en la tierra y no tiene necesariamente que ver con ser exitoso en tu carrera. No necesariamente ganar mucho dinero. Ni siquiera, escuchen bien, no todos pueden digerir esto, pero ni siquiera el propósito de tu existencia es ser feliz. No necesariamente. Dios tiene un plan de llegar a todas las naciones. ¿Cómo sabes? Piénsalo hoy. Si para esta lengua en específico que va a estar en Apocalipsis 7:9, de la que hay solamente 9000 hablantes, ¿cómo sabes si tu vida es parte del plan de Dios para hacer llegar a esa lengua el Evangelio de Juan, donde dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, en la lengua materna de esos 9000? Y tu vida está ahí como un eslabón. Pero insisto, si usted no entiende el propósito, si piensa que la iglesia es para venir y tomar café y socializar,
no entiende la razón. Estamos aquí para cumplir el plan de Dios, su propósito, glorificarlo, llevándole frutos, descendencia de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y damos gracias a Dios que aquí hay mixtecos, aquí hay mazatecos, aquí hay gente que habla náhuatl de Oaxaca, náhuatl de la Huasteca, aquí hay de la etnia de los chilangos también, ¿verdad? Etnia de Nesa y etnia de Tepito y etnia de la Morelos. Gloria a Dios, pero faltan muchas. Tenemos mucho trabajo, mucha chamba. Vamos a empezar con los vecinos, vamos a empezar en la célula, vamos a empezar en la escuela, ahí donde estás. Pero hay que entender, es parte de un plan gigante. No es tu felicidad el asunto. Es parte de lo que Dios, el Todopoderoso, quiere hacer. Y mira nada más como Adán nos da a nosotros la comisión. Vamos a llenar la tierra, muchachos, pero lo van a hacer ustedes. Yo creo que Adán y Eva entendieron lo que pasaba y supongo que han de haber sentido gusto y demás, pero algo de temor, ¿no? Te estoy dando en tus manos, Adán, la vida de todos los seres humanos que van a vivir adelante. Y Adán la riega, peca, pasa a muerte. ¿Usted qué multiplica? ¿Qué está pasando a otros? Muerte, pecado, destrucción. Su vida está alejada de Dios y sigue pasando muerte, pecado, destrucción, dolor, sufrimiento. O ya has recibido la vida de Cristo y ahora puedes pasar su vida. Esa es la diferencia aquí, hermanos. Intégrese al plan de Dios. Ahí está. En esta congre lo que buscamos es ubicarte las diferentes formas de poder hacer eso, ayudarte a descubrir ese plan en tu vida, cómo encaja tu carrera con sus planes, su trabajo, hermana, en su casa con sus planes. Y por eso las células, y por eso la reunión, y por eso todo el rollo que hacemos, ¿no? Tiene una razón. Siempre la tristeza es personitas que no entienden y piensan que es asunto de su felicidad. Y piensan que si tocan o visitan a alguien es porque los hace felices. Hay que pasar por encima de eso y ver los propósitos de Dios. Vas a estar más feliz cumpliendo sus propósitos, pero no todos sus propósitos siempre son lo más agradable para ti. El ejemplo perfecto es el Hijo de Dios. El propósito de Dios para él, ¿cuál fue? La cruz. La cruz. Y la Biblia dice que por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio, fue a la cruz y somos salvos. Gracias a Dios. Vamos a empezar enero, si le parece, terminar enero y empezar febrero y ver marzo de acuerdo a los planes de Dios y cómo encaja su vida en ello. Te invito a orar. Señor, gracias por esta forma, Señor, en que pones en tu palabra ese principio tan sencillo de que tú, habiendo podido hacer miles de criaturas con tu espíritu, hiciste uno, Señor, uno, y de él con su esposa Eva sacaste millares. Y vemos también, Señor, cómo sacaste un pueblo de uno llamado Abraham, anciano, con su esposa estéril, y tú sacaste millones. Y vemos hoy, Señor, con alegría, como de uno despreciado entre los hombres, el hijo de un carpintero que murió en una cruz humillado, tú ahora tienes redimidos de entre todas las lenguas, pueblos, tribus y naciones, Señor, y vas a cumplir tu propósito. Pero te damos las gracias porque en ese propósito tú incluyes a tu iglesia, incluyes la vida de mi hermano y su trabajo y sus problemas también, su familia y sus hijos. Tú incluyes a los jóvenes, Señor, con su trabajo, incluyes a los profesionistas. En ese plan tú tienes una parte para cada una de las personas que están aquí hoy. No nos permitas ignorar ese plan, no nos permitas rechazarlo, queremos obedecerte y caminar en la dirección que tú nos mandas. Enséñanos que tú lo que quieres es una descendencia para ti, de entre toda lengua, pueblo, tribu y nación, que te adore y reconozcamos juntos que la salvación, la honra, la gloria y el poder pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero. Permítenos unirnos en esa adoración y ayúdanos a definir qué significa para nosotros hacer eso. Posiblemente sea dar seguimiento a una persona nueva, avanzar en mi discipulado, trabajar en una célula, tomar más responsabilidades sobre gente, Señor, dar testimonio en mi trabajo, que mi vida sea transformada para que otros vean. No sé qué estés hablando al corazón de cada quien, pero recuérdanos que no se trata de mí. El centro de este mundo no somos nosotros, eres tú, Señor.
Y solo a ti te pertenece la honra y la gloria. Solo a ti, Señor, pueden ir dirigidos los aplausos y el reconocimiento. Solo a ti. Tú eres el nombre que debe ser más mencionado y reconocido. Nosotros somos tus siervos. Gracias por dejarnos participar de tu obra. No permitas que alguien se lo pierda por egoísmo, por miopía, por apatía. Líbranos aún de nosotros mismos, Señor. Enciende nuestro corazón. Pon esa chispa que nos lleve a ver tus planes y tus propósitos para glorificarte solo a ti. En el nombre de Jesús te damos alabanzas. Amén. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.